por acogernos aquí en este bonito lugar, en este Centro de Participación Ciudadana de Calonge. Esta tarde tenemos la suerte de presentar un libro muy interesante que creo que os va a gustar muchísimo, que se llama Los pueblos de colonización de la provincia de Córdoba, arquitectura y arte. Sus autoras son Rosa María Toribio y Ricarda López. Ellas han empezado estudiando todo lo que son los poblados de colonización. Empezaron por Cádiz, son gaditanas, son de Jerez, y empezaron estudiando lo que era el fenómeno de la colonización, lo que el Instituto Nacional de Colonización hizo a mediados del siglo XX, y que, bueno, aquí tenemos un ejemplo claro que es Calonge. Precisamente Ricarda se crió en un poblado de colonización en Jerez, y luego, bueno, pues de mayor ya estudió geografía e historia, las dos son historiadoras, y como digo, pues han empezado un periplo muy interesante para conocer la historia y la arquitectura de este fenómeno que fue la colonización del régimen franquista y, bueno, la ocupación de terrenos ex novo, la creación de pueblos ex novo creados de la nada. Y bueno, nosotros lo que vamos a ver aquí es el caso básicamente de Calonge. Ellos, como digo, empezaron con la provincia de Jaén, empezaron con Cádiz, después Sevilla, Jaén, y la última obra es la provincia de Córdoba. Aquí en Córdoba pues conocemos muchísimos casos de poblados de colonización. Este es uno, lógicamente, pero bueno, también tenemos aquí al lado en Peñaflor, tenemos en Hornachuelo, y bueno, es una forma de conocer la tierra, de llegar a un sitio donde antes no había nada, de dejar una tierra atrás, que eso lo conocéis muy bien, no vuestra generación, pero sí la primera generación que llegó aquí, que tuvo que dejar su tierra y llegar a un sitio nuevo y hacer lo suyo. Hoy ya la tercera generación lo tiene superado, pero yo creo que también es muy importante saber de dónde venimos, y eso nos va a permitir saber hacia dónde queremos dirigirnos. Yo le doy la enhorabuena, no me ha dado tiempo a leérmelo entero, anoche me estuve mirando una parte, me miré la parte de Calonge, y la verdad que es muy interesante porque, bueno, describe cómo comenzó la construcción de Calonge, quién fue su autor, quién fue el arquitecto, Jiménez de la Cruz, y sobre todo estudian lo que es el arte. Y aquí, bueno, pues la manifestación artística, aparte de las propias viviendas, la manifestación artística más importante que tenéis es la iglesia de San Miguel. Pues hacen también un estudio detallado de la iglesia y de ese magnífico retablo que ahora pues nos van a contar con todo lujo de detalles. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y explicarnos un poquito. Venga, muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar aquí, ¿no?, en esta tarde. La verdad que se ha quedado buena, no hace frío ni nada, ni está lloviendo. Y entonces vamos a empezar la exposición. En cualquier momento que quieran, pues pueden levantar la mano, me pueden interrumpir, sí, no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Yo me voy a poner de pie porque no veo la pantalla y la verdad es que, bueno, pues me cuesta trabajo doblar el cuello para allá. Bueno, mira, nosotras empezamos trabajando primero en Jerez para el centro de profesores, y lo que hacíamos eran rutas de patrimonio, y hacíamos pequeñas guías y demás. Después llegó un momento en que dijimos, bueno, vamos a ponerlo por escrito, y empezamos a escribir algunas cosas, hacer libros. Hicimos uno sobre el mudéjar en Jerez, y luego ya dijimos, bueno, pues como estaba harta ya del gótico, del mudéjar, de tal, y digo, bueno, vamos a meternos con la arquitectura contemporánea, que es quizás por más desconocida, la que tiene más problemas de conservación, ¿vale? Entonces empezamos trabajando sobre la arquitectura del siglo XX en Jerez, y de pronto uno de los capítulos del libro de la arquitectura del siglo XX en Jerez, pues estaba dedicada a la arquitectura religiosa. Bien, al tocar la arquitectura religiosa del siglo XX, tuvimos que tocar justamente las iglesias de los pueblos de colonización de Jerez. Entonces lo vimos y dijimos, bueno, pero esto tiene una potencia artística y arquitectónica impresionante. Y cuando ya terminamos el libro nos dimos cuenta y seguíamos yendo a los pueblos de colonización de Jerez, que están muy cercanos a la ciudad,
y empezamos a ver que, bueno, que tapaban un retablo que era del siglo XX, que no lo respetaban, que quitaban un sagrario, que quitaban... Entonces empezamos a decir, bueno, hay que poner el grito en el cielo, es decir, vamos a hacer como un catálogo del patrimonio que tienen los pueblos de colonización. Entonces empezamos por lo titulamos así, un patrimonio desconocido, los pueblos de colonización de Jerez, ¿vale? Entonces, Jerez tiene 8 pueblos de colonización y nos dimos cuenta que no había nada publicado, excepto un libro de fotografías, ¿vale? De fotografías interesantísimo, un documento impresionante de los primeros colonos, de las fiestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero claro, no había nada más. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a estudiar cómo es el plano, cómo son las casas y qué patrimonio artístico tienen las iglesias. Y empezamos por ahí. Cuando terminamos el de Jerez, pasa Rosa, pues nos dimos cuenta, dijimos, Jerez tiene el primer poblado de colonización que se construye en toda España. Es decir, de los 313 pueblos construidos en España, el primero que se construye fue el Torno y la Barca, así 2 pueblos muy cercanos. Pero primero el Torno, vamos, en el mismo año, con meses de diferencia, se proyecta también ese poblado. Y dijimos, bueno, pero como es que no hay nada escrito, pues vamos a continuar. Hicimos el libro, ¿verdad?, de la arquitectura y el arte de la colonización de la provincia de Cádiz. Bien, después de hacer esto dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos Sevilla? Total, que empezamos con Sevilla y nos lo prologó Víctor Pérez Colano, ¿vale? Una gran eminencia sobre el tema de la colonización y demás. Bueno, él se entusiasmó con el libro porque nos dijo que no había nada, primero nada conjunto de todo Sevilla y sobre todo nada que conjugara arquitectura y arte de los pueblos de colonización, que normalmente habían sido estudiados o bien desde el punto de vista artístico o bien desde el punto de vista arquitectónico, pero que nunca sabían todas. Lo presentamos y demás, muy bien. Y yo digo, ya no hago más nada de colonización, que me estoy embruteciendo, que nada más que hablo de pueblos, de colonización y demás. Y me dijo él, bueno, pero ¿por qué no haces Córdoba? Y yo dije, pero Córdoba, que no hago Córdoba. Total, pero si ya tienes toda la documentación, tienes todo el trabajo, nada más que tienes que hacer el trabajo de campo y demás. Total, digo, me lo voy a pensar. Y entonces empezamos, ¿verdad?, con Córdoba. Hicimos Córdoba. Se ha presentado después del de Jaén, pero primero fue Córdoba. Lo que pasa es que la Diputación ha tardado un poquito, ha estado allí durmiente en la Diputación y luego ya, por eso en septiembre, en este septiembre pasado, presentamos primero Jaén, ¿vale? Pasa. Y luego ya hemos presentado el libro a primeros de febrero, presentamos Córdoba en la Diputación, ¿vale? Bueno, mirad, soy de un pueblo de colonización y no hace falta explicar lo que era el Instituto Nacional de Colonización, pero sí quiero comentar por lo menos algunas de las fechas. Surge justamente al finalizar la guerra, se decide crear un instituto fuerte y potente que hiciera una reforma agraria que realmente se plantea como una contrarreforma a la reforma de la época republicana, ¿vale? Este instituto es potente, aunque realmente depende del Ministerio de Agricultura, es independiente y autónomo para llevar a cabo justamente esta colonización. Y esta colonización va a durar del año 39 al 71. Hasta esa fecha, los últimos poblados son del año 69, ¿vale? Después ya no se hace nada. Es decir, se acaba el proceso colonizador franquista en el 71 y hereda, dijéramos, todos los proyectos y demás, lo hereda otro organismo nuevo que es el IRIDA, que dura hasta el año 95, ¿vale? Venga, pasa. Bien, mira, en la provincia de Córdoba, pues, bueno, no he explicado muy bien porque creo que no hace falta decir por qué objetivo tenía esta reforma agraria integral franquista. Bueno, pues mira, lo primero que se quería estamos en el año 39, era una época después de la posguerra, ¿verdad?, en época de posguerra, una época de hambruna, una época de escasez. Lo que se quería sobre todo era producir un mayor número de alimentos. Para producir un mayor número de alimentos, en aquella el único sentido, la única manera que había de crear más alimentos era pasar las tierras que eran de secano a tierras en regadío, ¿vale? Mira, por otro lado se quería también
pues mejorar la vida de los campesinos, igual que en toda Europa se estaba mejorando la vida de los trabajadores, tanto la de las ciudades como la del campo, aquí también se quería mejorar, porque pensemos, y vosotros lo habrán contado vuestros padres o vuestros abuelos, cómo se vivía en las cañadas, se vivía sin luz, sin agua, sin aseo, sin nada, y se vivía en chozas, ¿vale? Entonces se quería mejorar. Mira, lo que quería también la etapa franquista era fijar la población, que no se fuera, fijarla en el campo para que no se fuera a la ciudad, porque no había manera de asumir la población que quería emigrar en aquellos momentos a las ciudades. Mira, y en cuarto lugar, otro de los objetivos de esta colonización franquista era pues realmente premiar a todos aquellos terratenientes que habían apoyado el golpe con dinero, con apoyo, con hombres, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta reforma consistió, ya hemos dicho, en poner en regadío las tierras, se les expropia las tierras, como ustedes saben, por ejemplo, en el Calonge, pues se expropia el cortijo del Calonge, ¿vale? Pero se le indemniza, muy bien indemnizado, se paga muy por encima del valor de la tierra de ese momento, y una parte, estos señores, los dueños de la tierra, lo dejan para las tierras de la colonización, ¿vale? Y a cambio, pues sus tierras además van a pasar de secano a regadío gratuitamente, y van a tener también un pueblo con personal, con agricultores que van a trabajar cercanos, que ellos no tienen que cuidar, que no tienen que mantener, y viven en el pueblo, etcétera, etcétera, y tienen mano de obra muy barata y muy sumisa, ¿vale? Esos son los objetivos. Mira, en la provincia de Córdoba, pues los pueblos de colonización son 12, y verá, hay alguna gente que siempre me pregunta, bueno, Ricarda, pero la zona del Benbésar, que es donde está ahora mismo Calonge, también ocupa una zona de la provincia de Sevilla. Nosotros, por metodología, los pueblos que pertenecen a la zona del Benbésar, que son de Sevilla, lo metimos en el libro de Sevilla, lo separamos de la zona de Córdoba, aunque esos pueblos estuvieron dirigidos, ¿no? El maestro de obra, dijéramos, el arquitecto de obra, era el arquitecto de Córdoba, ¿vale? Del Instituto de Córdoba. Ya digo, 3 zonas regables: la zona del Guadalmellato, la zona del Benbésar y la zona de regable del canal Genil Cabra, ¿vale? En todo esto, muy cerca de los ríos, se van a distribuir, se van a situar estos poblados. No leo cuáles son porque lo ven y ya está, ¿vale? Venga, pasa. Y lo pueden ver después en el libro tranquilamente. Mira, siempre que... vale. Bueno, mira, antes ha dicho la compañera que nos ha presentado, ¿verdad?, que una de las cosas que hay que valorar en el tema de la colonización de los pueblos es justamente el proyecto urbanístico, ¿vale? Es decir, la colonización puede ser más o menos criticable, no criticable, lo que sea, pero lo que es el patrimonio urbanístico tiene un valor excepcional. Estos proyectos urbanísticos de los pueblos fueron realizados por arquitectos, normalmente arquitectos jóvenes que empezaban, que eran nuevos, que conocían las nuevas teorías, que conocían los nuevos diseños tanto europeos como americanos, y los proyectaron y lo plasmaron en estos pueblos de colonización, ¿vale? Entonces, los proyectos más fáciles, más sencillos, en la provincia de Córdoba, ya digo, de los 12 pueblos, 7 tienen este tipo de proyectos. Se llama tipo campamento, es decir, un proyecto urbanístico de tipo campamento. ¿En qué consiste? Mira, he puesto esto porque me parecen muy fáciles de ver. Estamos viendo, ¿verdad?, una calle y otra perpendicular, 2 calles que se cruzan, y en el centro se instala la plaza. Se llama de campamento romano, Incluso alrededor siempre se instala una ronda perimetral, normalmente orientada a los 4 puntos cardinales que separan lo que es urbano de lo que es el campo, ¿vale? Y además permite una rápida salida a las parcelas de trabajo, ¿vale? Mira, hemos puesto también el plano de Calonge, ¿verdad? Bien, mira, Calonge, lo saben ustedes mejor que yo, el proyecto se hace para 100 viviendas, ¿vale? 100 viviendas, pero de las cuales solamente finalmente se hacen 36.
¿No se han preguntado ustedes nunca por qué nada más 36 y no 100? ¿Por qué no se hizo esa segunda ampliación? ¿No? Pues yo creo que no lo tenemos que plantear, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos lo siguiente, si ampliábamos a 100 viviendas, se necesitaban, y nada más que se habían construido 36, se necesitaban hasta 100, muchas parcelas que tenía que repartir el dueño de la tierra, que la tenía que repartir. Aquí en la provincia de Córdoba fue muy reñido, es decir, aquí no estaban los grandes terratenientes, a pesar que se les indemnizaba, que incluso se le ponían las tierras en regadío y demás. Hubo una gran oposición en la provincia de Córdoba y en todas. En Jaén ya ni os cuento lo terrible que fue en esa zona, ¿vale? Entonces ellos regateaban, no querían dar tierra, cada vez menos, incluso ellos estaban muy contentos de tener a la población ahí, sumisa, y había mucha gente para trabajar y no le hacía falta nada. Mira, fijaros si fue problemática la colonización, que el primer pueblo que se construye en Córdoba va a ser en Cinarejo, también muy cerca, vamos, ya en el aeropuerto de Córdoba, vamos, ya realmente metido ya casi dentro de Córdoba, ¿vale? Bueno, ¿por qué se hace en el año 48 el poblado de Cinarejo? Mirad, porque los campesinos los trataba tan mal el dueño de la tierra, ¿vale? Lo trataba también el molleja, ¿vale? Que el campesino se rebeló, se levantó. Entonces el régimen franquista no podía consentir que los campesinos se rebelaran. Entonces hacían lo que fuera, y cogió y le empezó el proceso colonizador ahí. Pero ya digo, fue para evitar una revuelta mayor, ¿vale? Pero ellos no querían ni muertos realmente llevar a cabo. Ellos estaban muy bien como estaban y les daba igual, ellos vivían bien, ¿vale? Bueno, mira, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, fijaros, en la provincia de Córdoba también nos preguntamos que por qué se tardó realmente mucho también en la creación de estos pueblos de colonización. Ya que cuando realmente aquí había un proyecto, lo que se llama la Segunda República, había hecho un concurso que se llamaba Anteproyecto de Colonización del Valle del Guadalquivir y Guadalmellato, para la provincia de Córdoba. Se hace un concurso para arquitectos y demás, que luego lo que hace el Instituto Nacional de Colonización es copiarlo. Es decir, que estaba todo planeado, planificado como para llevarlo a cabo y demás. Pero ya digo, hay una resistencia muy grande y por otro lado hay un organismo que se llama, ¿cómo se llama? Un momento. Un organismo que se crea también después de la guerra civil, que su objetivo era restaurar, rehabilitar todo lo dañado, las ciudades, las casas, etcétera, etcétera. Entonces, este organismo sí que va a crear viviendas en algunos sitios, en algunos poblados, en algunos sitios, y de esa manera, pues realmente paliaba el problema de la agricultura y de la tierra, ¿vale? Bueno, mira, con respecto al proyecto que se realiza, fijaros que es el mismo arquitecto, es Francisco Jiménez de la Cruz, y en vez de hacerlo de forma cuadrada, como hemos visto en San Antonio, lo que lo hace es adaptándose, ¿verdad? Adaptándose a lo que es el canal de los Presos, ¿vale? Y lo que hace es que se adapta y lo hace de forma alargada, de forma quebrada, triangular. Pero es lo mismo, una calle principal, la calle Escuela que tenemos aquí, y la calle Mayor. Y en el centro, la Plaza Mayor, que hoy se llama Plaza de San Miguel. Lo que no se construyó, pues aparte de vivienda, estaba toda la zona, lo que era la Plaza del Comercio, ¿vale? Estamos ahí. Mira, he puesto otro ejemplo de poblado, también muy interesante, quizás uno de los más interesantes que realiza el Instituto Nacional de Colonización en Andalucía, que es el de Cordovilla, uno de los últimos también que se realiza en el siglo XX, ¿vale? Es de Jiménez Barea y entonces está en una colina, no sé si han ido alguna vez a Cordovilla. Bueno, pues tienen que ir porque la verdad es que es un pueblo muy bonito. Entonces se adapta totalmente a lo que es la orografía. Fijaros cómo las curvas de nivel, ¿no? Cómo ha conseguido adaptar el caserío y las calles y demás a las curvas de nivel y coloca lo que es la plaza en una zona exenta, en la parte más alta de la colina. Y este otro, el de Algallarín, mira, el de Algallarín lo realiza un arquitecto que se llama Carlos Arniche,
Este hombre era un arquitecto muy reconocido durante la República, pero que cuando termina la guerra es perseguido, él no quiere irse al exilio, se queda aquí y él malvive vendiendo sus proyectos a otros arquitectos que se los compran, ¿vale? Él no podía firmar. Entonces hay un arquitecto que se llama Fernández del Amo, que nos va a salir varias veces, que ayudó tanto a los arquitectos como a los artistas a que pudieran comer, ¿vale? Entonces le encargó este proyecto, pero este es un arquitecto, por ejemplo, que hizo el hipódromo de la, en fin, una eminencia, ¿vale? Y lo contrata de forma puntual. Entonces, fijaros que el poblado es completamente distinto, es de tipo ortogonal, con las líneas que estamos viendo ahí, pero fijaros, con dos plazas, una circular y una cuadrangular, la del comercio y la de la iglesia y el ayuntamiento. Y luego mete, ¿verdad?, combina un plano, ¿verdad?, de tipo endamero con uno de forma en abanico, ¿no? Vale, pasa, que ya me estoy enrollando mucho. Ven, pasa. Mira, cuando vamos a los pueblos de colonización tenemos que ir siempre a la plaza, ¿eh? Mira, cuando yo empecé a estudiar los pueblos de colonización, todos mis amigos me decían, ¡bah, Riku, todos los pueblos son iguales! Y le digo, ¿por qué tú no has ido y no te has fijado? ¡Bah, todos tienen una plaza! Digo, sí, pero mira que las plazas son distintas todas, ¿vale? Digo, tú vete fijando y las iglesias todas iguales. Digo, no, todas no son iguales, hay que fijarse. Bueno, mira, lo normal es que la plaza del pueblo, ¿verdad?, sea de forma cuadrangular y que tenga, bueno, pues una serie de pórticos donde esté el ayuntamiento y donde esté el comercio, y en este lado de aquí, estos cordobillas, tenemos la iglesia preciosa, que la vamos a ver después. Pasa, y una fuente en el centro, lo normal. Mira, esta es nuestra plaza, ¿vale? La plaza de San Miguel. Ha quedado, como ya digo, un poquito mermada porque no se realizó, ¿verdad?, la ampliación del pueblo. Entonces, bueno, pues ha quedado un poquito ahí mermada y solamente podemos observar la iglesia, ¿verdad?, cómo domina realmente todo lo que es la plaza y lo que es el pueblo, y a partir de esta plaza se estructuran las calles y demás, ¿vale? Pasa. Esta, por poner dos, vamos, en el libro viene también unas fotos aéreas de Algallarín, ¿vale? Y esta sería el ayuntamiento, de la plaza circular donde está la iglesia, que la hemos utilizado como portada del libro, y la parte de abajo una plaza amplísima, la plaza mayor, que es la plaza del comercio, donde está la panadería, etcétera, etcétera. Venga, pasa. Mira, en los pueblos, ¿verdad?, hay que fijarse también en una cosa. En las casas están hechas de casa, ¿verdad?, no solamente de iglesia y de ayuntamiento y de plaza, sino que hay que fijarse también en las casas. Mira, con respecto al Instituto Nacional de Colonización, hay que decir que hizo un estudio muy, muy exhaustivo del tipo de casa que existía en ese momento. No solamente se hizo en la época de la República, sino que en la época también franquista, eso hay que reconocerlo, ¿vale?, se hizo un estudio muy exhaustivo. Si ustedes entran en Internet y ponen chozas o casas antiguas de la provincia de Córdoba, les salen muchas, porque hay un señor, un investigador, que ha recogido muchísimas fotos de cómo eran las viviendas estas en los años 40, ¿vale? Entonces se estudia, se analiza, se estudia la arquitectura popular andaluza, y así se van a hacer las viviendas. Mira, las viviendas van a ser o de una o de dos plantas. Normalmente las de una planta lo que hacen es imitar a lo que eran las chozas, ¿vale? Por eso tienen la cubierta a dos aguas de teja morisca, una puerta, normalmente ventanales alrededor, etcétera. A veces, para darle un mayor movimiento, se coloca un cuerpo a un lado, como estamos viendo aquí, ¿verdad?, para darle una mayor amplitud a la fachada, ¿vale? Pasa. Las viviendas, ya hemos dicho, de una o de dos plantas. Normalmente son de 3 o 4 dormitorios. En Calonge, que estas son de aquí de Calonge, esta es una de las viviendas que tenemos de 2 plantas que ocupan normalmente una esquina, ¿vale? Entonces, fijaros, tiene también 2 cuerpos, un cuerpo que da a un lateral de la calle con los balcones, las celosías, que hay que respetarla y conservarla, y otro cuerpo menor, más tipo así choza, donde está normalmente el comedor, que está en la otra calle, ¿vale? Mirad, fijaros
no solamente en lo que son las viviendas, en las casas, sino que también se estudia cuántos metros se necesita, es decir, cuáles son los metros mínimos para una vivienda de tipo rural y para que sea habitable. La primera vez que se pone una normativa con respecto a la casa, a la vivienda rural, se hace en España y luego se proyecta a toda Europa. Mira, una conquista que nosotros hoy día no nos lo parece, es que cuando se proyectan las viviendas se proyectan con dos entradas, una para las personas y otra para los animales y para la maquinaria, simplemente como medida higienista. Mira, en un principio también en el corral es donde se coloca el váter, ¿no? Porque lo querían tener como lejos, ¿no?, de la vivienda. Luego poco a poco se va metiendo ya, se va insertando dentro de la vivienda y va teniendo ya duchas y se va ampliando y vamos conociendo lo que es hoy no solamente el váter pelado, sino ya el aseo, ¿no? ¿Vale? Mira, otra de las cosas que también quiero recalcar es que las casas son blancas, ¿vale? Porque estamos en Andalucía. Si vamos a otros lugares de España, como se inspiran en la arquitectura popular de su zona, pues pueden tener piedras por fuera o pueden estar pintadas de otro color, puede tener otros materiales. Aquí se utilizan los materiales tradicionales, ¿vale? Entonces, la teja, el blanco y las rejas verdes, ¿vale? Eso es así, las celosías. Y mira, otra de las cosas importantes también a tener en cuenta, a conservar, es el arbolado y el mobiliario urbano. Ya queda muy poco mobiliario urbano, pero de aquella época, pero el que queda hay que conservarlo, porque los arquitectos lo diseñaron absolutamente todo. Venga, pasa. Mira, ¿cuántos tipos de casas se hacían? ¿Vale? Pues normalmente cuando se diseñaba un pueblo, el arquitecto diseñaba normalmente 10, 8, 7 tipos de viviendas. Por ejemplo, en Calonge, en el Gallarín se proyectaron 10 tipos, en Calonge 8, que luego, claro, viene la rebaja y se quedaron en 4 o 5, ¿vale? Pero al principio, ¿y por qué se hacía esto? Porque se quería que hubiera variedad como en un pueblo real, no un pueblo de nueva planta, ¿vale? Bueno, estos son los de Algallarín, ¿vale? Que son de arniche, precioso, la verdad. Mira, otra de las cosas que nos tenemos que fijar es cómo son las calles, ¿vale? ¿Cómo son las calles? Ustedes dirán, bueno, pues las calles son calles. No, tenéis que fijaros que siempre hay arterias principales, arterias secundarias. Normalmente la calle principal, ¿verdad?, es la que enfoca y tiene como fondo, en fondo de perspectiva, la iglesia, para que se vea, es la presentación del pueblo. ¿Vale? ¿Pasa? ¿Vale? Mira, también nos tenemos que fijar en las calles no solamente primaria y secundaria, sino también si hay si hay calles peatonales, como estas de aquí, ¿no? Hay veces... Bueno, si no ladra no pasa nada, ¿vale? Bueno, fijaros, se concibieron calles peatonales que hoy día nos parecen impensables que en aquella época se pensaran, ¿vale? Pasa. Mira, o calle, esta también es de Calonge, ¿vale? Y son calles de las traseras, es decir, donde estaban los portones, las entradas a las parcelas de servicio. En algunos pueblos, cuando vayáis a visitarlos, veréis que también hay calles nada más, calles cerradas que se llaman calles de carros, ¿vale? Vale, pasa.